Vamos a terminar esta clase de hechos, y esta clase le hemos puesto muy sencillamente solo los hechos. Aquí no estoy hablando de hechos de los apóstoles, estoy hablando de hechos, de datos, de información. Y voy a empezar con un ejemplo. Van a encontrarse retos en la cultura hoy todo el tiempo de este tipo. Y lo hemos mencionado un par de veces, pero va a haber veces que ustedes la única táctica que necesitan es sacar información para responder a un reto que es simplemente falso. De eso se trata esta táctica. Y va en combinación con todo lo demás que ya hemos aprendido en esta clase. ¿Han escuchado esto? La religión es la causa número 1 de guerras. La causa número 1 de guerras. ¿Muertes? ¿Cuál es la causa número 1? Religión. ¿Ok? Yo podría meterme a hacer Colombo 1 y ¿a qué te refieres con religión? ¿Y qué quieres decir con guerra? Etcétera. Ok, hay veces que hay que, como dicen, cortar de tajo y irnos a los datos que están detrás de este argumento. Este es el argumento, la religión es la causa número 1 de guerra. Ok. En México les llamamos tumbaburros. ¿Qué es un tumbaburros? ¿Se usa en otros países también? ¿Un mataburros? Ok. A ver, no les estoy diciendo nada. Así les dicen a los diccionarios, y antes cuando se utilizaban. ¿Quién todavía tiene por ahí una enciclopedia en su casa? ¿Nada más 3 personas? Bueno, yo tengo como 3 o 4 en mi casa, el dinosaurio. Bueno. Muchas las pueden encontrar en línea, pero hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia de las Guerras, escrita y editada por Philip y Axel Gold. Y aquí ellos hacen una crónica de unas 1763 guerras. Fíjense, es interesante cuando llegan estos retos y ustedes sacan los datos y los hechos a relucir. Se acabó el problema, se acabó el argumento. Si le sacan esta, de hecho tengo un blog escrito con esta información porque no saben cuántas veces me la sacan esta. Y eso es un argumento que se hizo, por cierto, famoso con los nuevos ateos después de que fue la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. La religión es lo peor. Y la gente, ¿qué decía? Tiene razón. Miren nada más lo que pasó. Ok, en esta enciclopedia de las guerras han hecho una crónica de 1763 guerras que se han librado en el transcurso de la historia humana. Y de estas guerras los autores clasifican que solamente 123 de ellas eran o fueron de naturaleza religiosa. Esto es un 6.98% de las guerras han sido religiosas, las demás no. Y aparte, si sustraemos las guerras islámicas, que fueron 66, el porcentaje aún se reduce al 3.23%. Entonces, si no es la religión, entonces ¿cuál es la causa número 1 de guerras y de muertes? Bueno, veámoslo. Aquí está, aquí lo pueden ver en forma gráfica. Guerras islámicas es esta rebanadita anaranjada. La azul son otras guerras religiosas, y el grueso es guerras no religiosas. Vamos a sacar algunos datos aparte, y viene en esta enciclopedia de las guerras. Si no quieren abrir la enciclopedia, vayan al blog, ahí está todo esto. Veamos algunos dictadores no religiosos. Del lado izquierdo está el nombre del dictador y del lado derecho está el nombre de muertes que se les atribuyen. Y estos números son disputados no porque sean mucho menores, sino porque pueden ser mayores, e incluso nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente mataron. Pero Joseph Stalin tiene la corona
de asesinatos con 42 millones. Mao Tse de China, 37 millones. Adolfo Hitler, 20. Chiang Kai-shek, también de China, 10. Yo creo que si juntas a los dos chinos ya le ganan a los rusos. Incluso aunque agregues a Vladimir Lenin con 4 millones, Hideki Saco 3.9 millones, Pol Pot eliminó a 2.3 millones de la población de Camboya, de una población de 8 millones. Y fueron los más intelectuales. ¿Cuál es la causa entonces de las guerras? Curiosamente la Biblia nos lo dice. Marcos 7, 21, 23 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la necedad. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Más específicamente, Santiago 4:12 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codicias, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia? Y no pueden alcanzar, combatir y luchar, pero tienen todo lo que desean. ¿Por qué no lo piden? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Del corazón del hombre, no de la religión. De hecho, si vamos a argumentar cuál es la causa, cuando uno quita a Dios de la ecuación, estás quitando el fundamento moral de una sociedad. Así que, ¿en qué consiste esta táctica de solo los hechos? Bueno, primero consiste en que ustedes, como buenos estudiantes cristianos, tienen que conocer su cristianismo y tienen que estar conectados con la cultura, no para chupar de ella, sino al contrario, para contrarrestarla. Y si no están conectados con la cultura, entonces lo que hemos hecho entonces de nuestro cristianismo es un club social donde venimos a tomar café y darnos abrazos. ¿Hay algo mal? A ver, no tengo nada contra el café ni con los abrazos. Me encantan ambos y los recibo con todo gusto. Pero necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos estudiando nuestras Biblias, pero necesitamos también prepararnos estudiando nuestra cultura y viendo cómo en libros del arte de la guerra. No sé si alguna vez vieron la película de El último samurái con Tom Cruise. Me encanta una escena donde se encuentra Tom Cruise con el samurái, el jefe de los samuráis, y le pregunta y le dice: hey, vamos a platicar como enemigos civilizados, tengamos una conversación. Y el otro le dice: ¿qué rayos yo voy a tener una conversación contigo? ¿Para qué? Dice: porque quiero conocer a mi enemigo. Y no es que estemos en guerra con la cultura, de alguna forma queremos conquistarla, pero queremos conquistarla no como decíamos en la primera clase, no como una batalla, sino como embajadores. Y yo, para ser un buen embajador, necesito conocer la cultura y la gente con la que voy a estar tratando. Y si estoy desconectado de la cultura, no voy a ser efectivo en esa comunicación. ¿De acuerdo? Veamos otros ejemplos. Me encantan estas afirmaciones del Código Da Vinci, y lo que me parece aún más curioso es que gente que lee el Código Da Vinci parece que ya se sienten equipados a hablar de cuestiones religiosas y de historia de la iglesia, cuando el mismo Dan Brown dice: esto es una novela. Y me parece curioso que la gente que busca hechos, información y que se siente la élite intelectual de nuestra sociedad, ven un libro como Dan Brown y dicen: qué sabiduría, qué gran historia, es una novela, por el amor del cielo. Abran un libro de historia de la iglesia para aprender qué pasó en la historia, no una novela de Dan Brown que no tiene estudios
históricos teológicos, es un novelista. Pero hay gente que lee esto y lo chupa como leche materna, sin cuestionarlo. ¿Qué es lo que dice aquí, por ejemplo? Dice, en los primeros 3 siglos, los enfrentamientos entre cristianos y paganos amenazaban con desgarrar Roma en 2. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Dónde sacó? Los cristianos, ¿dónde leíste? Los cristianos eran un grupo pequeño, aislado, que fue los primeros 300 años. Fueron perseguidos por los emperadores romanos y muertos como perros en el circo romano. ¿Cuál destrozar el imperio? Por favor, lean su historia. Esta me encanta. Vamos a ahondar en esto. Porque, ¿qué necesitas para destrozar este tipo de ideas? Irte a los hechos. La doctrina de Jesús era... Es mi voz de History Channel. La doctrina de Jesús era que Jesús era el Hijo de Dios. Se fabricó por razones políticas en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y se confirmó mediante una apretadísima votación. La gente, te voy a decir lo apretada que fue. Cuando se juntaron a hablar de la deidad de Cristo y formaron el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo niceno que hoy afirmamos que Jesús es Dios, es algo que ya se creía. Ahorita vamos a ver evidencia, hechos acerca de eso. Y lo único que hicieron es formalizar lo que ya se creía y tomaron votación de los 318 obispos que asistieron al concilio. Solo hubo 2 que se opusieron a la deidad de Cristo. 2 de 318. Apretadísima. ¿Y cómo sabemos esto? Porque tenemos las crónicas y los escritos de lo que pasó en el concilio de Nicea, que por cierto no tuvo nada que ver con el canon. Absolutamente nada que ver con el canon. Hay esta otra idea de que en el concilio de Nicea había un monte de libros y otro monte de libros, y agarraron los canónicos y los separaron de los no canónicos, y eso es lo que hoy nos llega a nuestra Biblia. Eso es falso. Nunca se discutió el canon. ¿Cómo lo sabemos? Leamos historia, leamos los documentos de lo que pasó en Nicea para saber qué pasó en Nicea, no lo que nos dice Dan Brown. ¿Qué otra evidencia tenemos de que Jesús era considerado Dios mucho antes del concilio de Nicea? Les voy a dar 3 líneas de evidencia. La primera nos viene de los padres apostólicos. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Bueno, cuando los primeros apóstoles, los 12 apóstoles murieron, no dejaron vacía la iglesia, dejaron a un cuerpo de discípulos y tenemos sus nombres: Ireneo, Policarpo, Ignacio. Tenemos los nombres de todos ellos. Estos se llaman padres apostólicos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, tenemos una cadena entre los 12 apóstoles y ellos que nos llevan hasta la cruz, y tenemos sus escritos. Por ejemplo, en una carta que escribió uno de ellos, que se llamó Ignacio, escribió una carta a la iglesia en Filipos. Sí, a los Efesios. Y esta carta fue escrita a los mismos Efesios que fundó Pablo. Y de hecho, en 3 pasajes dice esto. En un pasaje dice: pues según el designio de Dios, por María fue concebido Jesús, el Cristo, nuestro Dios, del linaje de David. ¿Cuándo vivió Ignacio? Nació en el 35 o por ahí, no sabemos exactamente, pero murió en el año 108. ¿Cuántos años antes de Nicea es esto, hermanos matemáticos? Más de 200. ¿De acuerdo? Más de 200 años.
Otra cita en la misma carta dice: por la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia de Éfeso. Esta es la introducción, los primeros pasajes. A Jesucristo, que es ¿quién? Nuestro Dios. ¿Más claro que el agua se puede? Y después dice esto: Dios que se manifestó hecho hombre para vida eterna. ¿Qué quiere decir? Ignacio, y no es el único, no es así que como que, nada más Ignacio, no. Podemos tomar a cualquier otro de los padres apostólicos y vamos a encontrar referencias similares, muy similares. Así que dejemos ahí a Ignacio por un lado. Metámonos a la arqueología bíblica. Les presento el papiro P66. Este es un papiro de 75 páginas del Evangelio de Juan. Y este fue descubierto por ahí en 1952 en Egipto por Martin Bodmer. Le llaman el Bodmer Papyri, el papiro de Bodmer. Y está fechado al año 150, es decir, esta copia se escribió en el año 150 después de Cristo. ¿Cuántos años antes de Nicea? 175 por ahí. Casi 200. ¿Ok? Les voy a enseñar algo que dice aquí que me parece que nunca han leído. ¿Qué dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue? Ok. ¿Creen que el escritor de este evangelio, el copista al menos, consideraba a Jesús como Dios? Ahí lo tenemos. La gente puede ir a verlo, pueden meterse al centro de estudio de manuscritos del Nuevo Testamento y ver en fotos a alta resolución el papiro. Y si saben griego, lo pueden leer en griego. En arqueo logos. Listo. Segunda evidencia. Tercera. Ya citamos a una fuente cristiana. Citamos una fuente arqueológica, vamos con una fuente secular. Esto no es un cristiano, es un hombre que fue el gobernador de Bitinia. Este hombre nació en el 61 y murió en el 113 y habla de los cristianos y le escribe una carta al emperador Trajano en aquel tiempo para preguntarle acerca de cómo lidiar con los cristianos, con la plaga de los cristianos. ¿Los debo matar o no? ¿Qué hago con ellos? Y en su explicación al emperador le dice: mire, estos cristianos tienen unas costumbres raras. Se levantan muy temprano en la mañana, antes del alba, en un día fijo de la semana, el domingo, y le cantan un himno a Cristo como si fuera un Dios. Lo admite un pagano romano. Tercera línea de evidencia. ¿Qué son hechos? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy presentando? Hechos. Entonces, ¿qué sucede con esta afirmación de que Jesús no fue considerado Dios hasta el 325? Es un mito. Es un mito. ¿Okay? Entonces, así es como pueden utilizar esta táctica también. No tienen a veces que irse por las ramas. Si ya saben que esto es un callejón sin salida, pueden decir: mira, te quiero compartir estos datos, esta información, a ver qué piensas. Y dejen la puerta abierta. No se trata de cerrarles la puerta en las narices y darles un machucón. Se trata de utilizar la información sabiamente, pero se pueden usar los hechos. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí. Los historiadores como Tácito, Suetonio, Josefo, también pueden de alguna manera servir como evidencia. Claro, desde luego. Úsenlos. Depende, como decimos en México, depende el sapo la pedrada. Depende qué es lo que estás tratando de platicar, de argumentar, de discutir. Claro, se vale. Siguiente, otra interesante. Constantino dispuso que se recopilaran y se destruyeran todos los evangelios
que describían a Jesús como un mero mortal. Bueno, pues le faltó el papiro que les acabo de enseñar. Al menos ya no fueron todos. Y como ese tenemos muchísimos más que son anteriores al Concilio de Nicea. Así que esto no solo es falso, es demostrablemente falso con evidencia arqueológica. Pero lo dijo Dan Brown, debe ser cierto. ¿Sí? No. Esta es buena, porque hasta en la fecha se equivocó. Los manuscritos del Mar Muerto hallados en una cueva cerca de Qumran en la década de los 50 confirman que la Biblia moderna es una invención. Es una novela. Para empezar, los rollos de Qumran no se descubrieron en los 50, se descubrieron en los 40. Y por cierto, si estamos aquí hablando de la Biblia y muestra que la Biblia moderna es una invención, yo le preguntaría, ¿cómo es que demuestran que la Biblia es una invención cuando que no hay un solo rollo de Qumran que mencione a Jesús de Nazaret? Es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que encontraron en el Mar Muerto. No, lo que encontraron en el Mar Muerto es del Antiguo Testamento y son escritos de los esenios, que era una secta de los judaica. Que se aislaron al desierto. Entonces yo les pregunto, muestra que al contrario, los rollos de Qumran muestran que lo que teníamos hasta entonces en el Antiguo Testamento es absolutamente certero. Al contrario, el gran rollo de Isaías que tienen en el Museo de Jerusalén, lo encontraron en Qumran y es el mismo que estuvimos ahí, veo a Susi diciendo, sí, muestra que lo que teníamos anteriormente es absolutamente correcto, fue un gran descubrimiento. Y esta la vamos a ver en detalle en otra clase, no me la voy a comer ahorita, pero porque merece una respuesta más detallada. Pero fíjense lo que dice Dan Brown. Dice, miles de seguidores de Cristo escribieron relatos de la vida de Jesús. Estos evolucionaron por medio de incontables traducciones, añadidos y revisiones. La historia nunca ha tenido una versión definitiva. Quédense con la duda, no importa, pero vengan la próxima clase porque voy a abordar esto en bastante detalle. Así que pueden usar los hechos de estas formas. Cuando hablamos cuestiones del aborto, muy candente, es un tema combustible. ¿Quieren prender fuego en una conversación? ¿Qué piensa del aborto? Chispas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una conversación de esto, siempre tengo los hechos al dedillo. ¿Por qué? Porque los hechos son los que me van a ayudar a responder y a enfrentar mi posición. Muchas veces el argumento es que que las mujeres van a sufrir o que debemos permitir abortos porque la mayoría de los casos que se dan estos abortos son porque la mamá está en peligro o porque el bebé está en peligro. O en casos de incesto, de violación o de salud de la madre y del bebé, y por eso hay que permitirlo. ¿Ok? Ese es uno de los argumentos más comunes, ¿sí o no? Ok, cuando uno se mete a las estadísticas, porque el aborto es legal aquí en Estados Unidos y estas estadísticas las tenemos, no de cualquier gente, del mismo gobierno, están disponibles, y ahí les van los datos. ¿Ok? Estos datos y estas estadísticas son tomadas de datos federales del Registro Público de los Estados Unidos y son del 2016. No me he metido a ver los últimos 2 años, por lo menos el año pasado ya deben estar. Pero hasta el 2016 estos son los datos. Casos de aborto donde la madre o el bebé están en peligro, aproximadamente 1.4%. ¿Es la mayoría? No, pero ¿qué es lo que hacen? Tratan de tomar el argumento de los casos
pequeños, aislados y controversiales para justificar todos los demás casos. Casos de violación e incesto son el 0.33%, 0.3, menos del 1%. Casos citados como la mayoría, es decir, si juntamos todos los de incesto, violación, salud de la madre y del bebé, no llegan ni al 2%. Entonces, ¿qué pasa con los demás abortos? Son abortos electivos. ¿Qué es un aborto electivo? Aborto electivo significa alguna de estas cosas o algo similar. Significa estoy demasiado joven o inmadura o no estoy lista para la responsabilidad, o sería un ajuste muy drástico económico, o soy madre soltera o tengo mala relación con el padre, o ya tengo suficientes hijos, o estoy seleccionando el sexo del bebé, o estoy reduciendo selectivamente porque fue algo in vitro y no quiero tener 7, quiero tener 1 o 2. Esos son los casos. 98.3%. Entonces yo cuando hablo de esto le digo, bueno, ok, supongamos que permitimos el aborto en este 2% de los casos. ¿Estás dispuesto a eliminar el aborto en los demás casos, en donde no es necesario y puede haber otras opciones, como adopción, que miles de parejas están esperando adopción? ¿O no? ¿O solamente estás usando ese argumento para justificar el otro 98.3%? Y normalmente eso es lo que es. Pero esta conversación no tiene sentido al menos que tengamos los hechos. Y quiero terminar ya con algunas sugerencias finales. Pónganse a pensar ahorita en todo lo que hemos visto en esta serie, todo lo que hemos analizado, todas las tácticas, todo lo que hemos visto. Quiero pasarles 8 recomendaciones al tener conversaciones difíciles, al tener conversaciones candentes, combustibles y que pueden degenerar. Tengan esto en mente cuando hablen con la gente. Primero, prepárate, lee, estudia, conoce los hechos, los datos, conoce tu Biblia, conoce por qué crees y qué crees y por qué lo crees. Mantente dispuesto y alerta. Un embajador está buscando siempre la oportunidad. Estás comiendo y ves a tu mesera cabizbaja o triste. Le puedes preguntar, hey, te veo triste, ¿hay algo que pueda orar por ti? Si te dice que no y se va, ¿qué perdiste? Nada. Va a decir, cristiano loco, y bueno, no la vas a volver a ver a lo mejor. Ya no vuelvas a ese restaurante y ya. Acabó el problema. Pero a veces sí les gusta que oren por ellos. Pero les voy a decir, la mayoría de las veces te van a decir que sí. Porque aunque no crean, pues, como dicen, a lo mejor de pelón le sale un rizo. ¿Por qué no? Así la gente. Y de ahí puede salir una conversación. Apunta los dichos porque va a haber examen de dichos. Segundo, no complique las cosas, ¿ok? Si tu propósito es llevar el evangelio, no empieces a sacar cuestiones de diseño inteligente o de evolución o del argumento ontológico o de... No la compliques. El evangelio es sencillo. Y si no tienes que matar... A ver, usemos la herramienta adecuada para el momento adecuado. Hay debates en donde he tenido que sacar los misiles teledirigidos. Una conversación que tuve con un amigo ateo, un profesor de ciencias computacionales en Perú. ¿Alguien de aquí de Perú? Tenemos como 3 peruanos en la iglesia, ¿no? Y ahí hubo que sacar los cañones y la artillería pesada porque es un debate que puse en línea, y cuando pongo algo en línea quiero poner el mejor argumento para que la gente lo vea. Quiero destrozar a mi enemigo, no al enemigo en sí, sino sus argumentos.
Pero si estoy conversando en el café con una persona y tiene cierta apertura, no necesito matar moscas con bala de cañón. Saca el matamoscas. Todo lo que necesitas. No compliques la situación. Por favor, y esto es y miren, se los digo con todo cariño, evite el lenguaje eclesiástico y litúrgico. Y mira, y si lo usan conmigo, columna de fuego y hermano, y pilar de la iglesia, van a decir, que hable bien. Hay veces que usamos ese lenguaje en la iglesia que es eclesiástico, litúrgico, y que afuera no se usa. No hablemos como robot eclesiástico. Suena raro y espanta a la gente. Habla normal. Evangeloides. Ok. Bueno, pero sí se entiende, ¿no? El lenguaje, ¿no? Te preguntan ¿cómo estás? En vez de decir bien, bendecido, gloria a Dios. Ok, qué bueno, pero voy a decir, ok. ¿Me entienden? Y no se trata de esconder tu identidad o lo que sea, pero no asustes a la gente con tu lenguaje. Enfócate en la verdad del cristianismo, no en sus beneficios. Dios no es un Aladino de la lámpara que vamos a frotar y a resolver todos nuestros problemas. De hecho, la mayoría de los primeros cristianos que se convirtieron vieron sus vidas arruinadas por hacerse cristiano, y es lo que hoy sucede con la mayoría de los musulmanes. Así que si estamos buscando un beneficio aquí y ahora, y estás buscando tu mejor vida ahora, entonces el cristianismo no es para ti. Busca otra cosa, no el cristianismo. No les vendamos a la gente una idea falsa del cristianismo. ¿Puede resolverte muchos problemas el cristianismo? ¿Sí o no? Sí. A veces sí. Si te alineas con los propósitos de Dios, muchas cosas te van a salir bien. Pero no quiere decir que va a ser un lecho de rosas. Por eso no me gusta el evangelio de la prosperidad. Es que es una aberración y es que no es evangelio. Ni eso. Es un falso mensaje. Aporta razones, hechos y evidencia, no solamente historias sin pruebas. Hay veces que tú compartes tu testimonio y la gente dice, uy, guay, qué bonito, llévame a tu iglesia, quiero escuchar más. Se acabó, ahí está el matamoscas, no saques balas de cañón. Y no lo traigas aquí a esta clase. Si es nuevo, llévalo a la clase de discipulado. Me encantaría que estuviera acá, pero a ver si dice, bueno, no quiero ir a otra, quiero ir a esta, bueno, ya traigan. Pero ¿me entienden? Mantén la calma. Si tú te muestras ecuánime, tranquilo y, como decimos en México, sereno moreno, no hay problema. Vas a transmitir esa confianza. Pero si te empiezas a poner incómodo, si empiezas a sacar las uñas, si te empiezas a enojar, eso es una señal de inseguridad y de que realmente no sabes lo que estás diciendo. La gente te va a perder el respeto. Y recuerda que el que se enoja, pierde. Si te enojas, pierdes. Si se enoja, pierde. Pierdes tú también. Entonces, mantén la calma. Si quieren irse, déjalos. Si hablas con la persona, ay, ¿puedo orar por ti? Dice, no, gracias, estoy bien. Bueno, déjalos ir. No los vas a forzar tampoco, pero no los dejes ir con las manos vacías. Dile, hey, si tienes alguna pregunta, aquí está mi tarjeta, aquí está mi número, ahí está la página de Chris, si tienes preguntas, o búscame en Facebook. Dales algo que se puedan llevar. Entonces, un embajador siempre está buscando esas oportunidades, está buscando cómo impactar hacia afuera. Y terminemos, que ya nos pasamos. Quiero dejarlos con dos palabras del mismo Jesús. La primera está en Juan 16:13. Dice,
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué linda promesa. Me gusta la segunda parte. Ya he vencido al mundo. La primera parte no me gusta tanto, pero es parte del paquete. Y mientras antes aceptamos la primera parte, mejor vamos a hacer la segunda, vamos a aceptar y entender la segunda parte. Confiar. Exactamente. Mientras más dispuesto estés a tener aflicción y aceptar que el cristiano va a pasar por aflicción, es parte del plan. Parte del plan de Dios es que vas a pasar por periodos de aflicción y no hay plan B. Pero parte del mismo plan A es que vas a confiar porque la guerra ya está ganada. Vas en el ejército, como decía este hermano misionero, vas en el ejército, vas a tener batallas, algunas las vas a perder, otras las vas a ganar, pero la guerra está ganada. Tenemos que ir con esa mentalidad ganadora de que la victoria está ganada y que tenemos la verdad de nuestro lado. Y la segunda me encanta también. Lo último que dijo Jesús antes de irse a sus discípulos, cuando ya los iba a dejar, cuando les da la gran comisión y les dice, vayan y lleven este mensaje del Evangelio a todas las naciones. Recuerden esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No necesitas apoyarte en tus argumentos, no necesitas apoyarte en tu sabiduría, en tu exégesis magistral. Vas en los hombros del creador de este universo y vas con Jesús, que te ha prometido que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.